Hola hermanitos, muy buenos días. El devocional hoy estaba buscando un versículo sobre el tema de lo que estamos estudiando de Génesis en nuestro devocional. Y hoy me voy para Proverbios capítulo 6 y vamos a leer 4 versículos del 16 al 19. Y dice así: lo que aborrece el Señor. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a la gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso. Y oiga este último, que es el tema del devocional: y el que provoca peleas entre hermanos. Eso está en Proverbios 6 del 16 al 19. Hoy la palabra de Dios es muy clara y vamos a estudiar eso en nuestro devocional. Vamos a orar y vamos a decirle: amado Dios, gracias te damos en este preciosísimo día que tú nos regalas, Señor. Gracias porque ha transcurrido una semana llena de bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu preciosa presencia en nuestra vida, Señor. Gracias porque no nos ha faltado nada en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque cuando alguien ha tenido alguna necesidad, tú has estado ahí, Señor. Gracias, Señor, por el agua, por el sol, por el mar, Señor, por todo, pero sobre todo, gracias por tu preciosa salvación. Te ruego que en este día, Señor, tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y lo pongamos en práctica, Señor. Que entendamos la historia de hoy y el mensaje que tú nos quieres dar en este pasaje bíblico. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este devocional de día hoy lo titulo La rivalidad entre hermanos. Si recuerdan lo último que dijo el versículo, de las cosas que aborrece el Señor, el que provoca pelea entre hermanos. Dios no quiere que los hermanos peleen. Y vamos a ver esta historia de hoy y habla sobre la pelea de dos hermanos. Vamos a ver el resumen. Isaac, recuerde que Abraham tuvo a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con esta hermosa mujer que le trajo el siervo de su papá, se la trajo y se llamaba Rebeca. Cuando tenía 40 años se casó con ella. Pero algo raro pasaba con las mujeres de estos patriarcas. Eran estériles, algo raro. Y como era estéril, Isaac le rogó a Dios por un hijo. Y sí, Señor, 20 años más tarde, cuando él tenía 60 años, le nacieron la esposa Rebeca, quedó en embarazo. Pero ese embarazo era de mellizos, eran mellos. Pero peleaban, desde el embarazo empezaron a pelear. Entonces Rebeca dijo: no, pero ya van a seguir peleando, qué pereza, ¿para qué voy a vivir? Y Dios le profetizó que iban a ser dos hermanos y que iban a ser muy rivales. Claro, primero nació Esaú, como el hijo primogénito, el mayor, y pegadito de él, agarrado del talón del pie, estaba Jacob. Jacob nació pegado del talón de él. O sea que desde pequeño era como: tú no vas a salir primero, ¿no? Entonces salió Esaú y detrás venía Jacob. Entonces, vamos a leer el versículo bíblico. Génesis 25 del 27 al 34. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Los niños crecieron. ¿Quiénes? Esaú y Jacob, los mellizos. Ellos crecieron. Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Esaú, el primero que nació, se encargó, le encantaba cazar. Jacob, por el contrario, era un hombre muy tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Era más de la casa y del hogar. Hacía los oficios de la casa. En cambio que Esaú era el cazador. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo. Estaba con hambre y cansado y le dijo: ay, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso Esaú también se le conoce como Edom.
Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú le dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven para nada si yo me muero. Júramelo ahora, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así cedió a Jacob los derechos de hijo mayor, de progenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a los derechos de hijo mayor. ¿Qué vemos en esta palabra de Dios? Estamos viendo varias cosas muy interesantes. La primera, ser el primogénito, el hijo mayor, era el que tenía derecho a todos los bienes cuando su papá muriera. Recibía la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó? Empezamos a ver algo grave. Y sucede en muchos papás en la actualidad también, que se llama la preferencia. La palabra de Dios narra que a Isaac prefería a Esaú porque le encantaba lo que él cazaba y le daba de comer por interés. Pero a Rebeca prefería a Jacob. Eso no debe suceder en los hogares. Un papá no puede tener su hijo preferido, nunca. Puede entenderse en conversar y cosas, pero no tener su hijo preferido. Pero ahí empezaron a fallar. ¿Qué pasó también? Que Esaú menospreció esa primogenitura, ser el hijo mayor. Él lo despreció, no le dio importancia. Y por eso fue que le vendió ese tesoro de ser el primogénito a Jacob por un plato de lentejas. Lo despreció. Dios nos dice que a él no le gustan las peleas entre hermanos. Tampoco le gusta que un hermano le ayude a otro esperando algo a cambio. Si alguna riqueza tiene un ser humano, es su familia. Entonces, ¿por qué nos dedicamos a tener contiendas y peleas con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, pudiendo tener una vida más armónica, más bonita? Es un regalo de Dios que nos da en la familia. Vamos a ver una tarea que vamos a tener en esta semana. La tarea va a ser que si tú no le hablas a un familiar, Dios te dice, búscalo, habla con él. Si tiene una necesidad ese familiar, ayúdalo. No es que yo no le hablo a él, porque es que yo esperando a que él me hable. No, da el primer paso tú. Eso es lo que Dios te pide, como hijo de Dios que tú eres. Piensa en un familiar que esté solo, necesitado, un familiar que sea bien difícil. Llámalo y dile que tú lo amas. Dile que tú lo has pensado y que tú lo quieres mucho. Y ahí vas a agradar a Dios y te vas a ganar ese familiar. Si ese familiar después de la llamada te desprecia, pues ya cumpliste con lo tuyo. Pero por lo general se unen familias así. Da tú el primer paso y verás lo satisfactorio que es. Y cómo vas a recibir la gloria y la honra del Señor porque has hecho bien. Hermanitos, Dios dice en su palabra, dichosos son los pies de los que buscan la paz. Dichosos son los pies de los que buscan al Señor y quieren agradarlo. Hermanitos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y pilas a cumplir la tarea. Primero, busca un hermano, ayúdalo, dile que lo amas, el más necesitado. Segundo, lee la palabra de Dios, estúdiala y ora, oración, porque el que no ora, el diablo lo devora. Dios los bendiga, hermanitos.